La semana pasada nos quedamos, les dije yo, esta es la introducción de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces la semana pasada estuvimos viendo casi por 2 semanas, porque no esperaba yo tardarme tanto en ahondar sobre este pasaje que también a mí me ayudó mucho, y abrimos nuestras Biblias en Levítico capítulo 19. ¿Sí? Y les comentaba hace 2 semanas de que íbamos a hablar cuál es la madre del odio, y todos se quedaron así porque les empecé a hablar del amor. ¿Y qué tiene que ver la madre del odio con el amor? Se habrán preguntado muchos. Bueno, el doctor se le fue la huila esta vez. Pero no, yo para poder hablarles de la madre del odio tendría que hablarles de lo que Dios quiere, y de que Él lo que más enfatiza en toda la Biblia no es el odio, sino es el amor. La semana pasada les decía yo que la base o la causa por la cual venimos aquí a vivir en la tierra, ¿sí? Que muchos buscan, pues dicen, no, pues a ser feliz. Sí y no. Sí y no, porque dice la Escritura que da más felicidad el dar que recibir. Entonces, sí es a venir a ser feliz a la manera de Dios, porque si tú quieres ser feliz a tu manera, ya no es el propósito de venir a esta vida. Dios quiere que seamos felices a su manera, y para poder ser felices a su manera, yo tengo que aprender a caminar por un sendero espiritual donde he de ir poco a poco muriendo a mí mismo, o por la fe negándome a mí mismo, para que cada vez sea menos egoísta y cada vez sea una persona más dadora. Cada vez tengo que estar, no nada más amarme a mí mismo, sino con la misma intensidad con que me amo a mí mismo, amo mis cosas, amo mi felicidad, yo también tenga el anhelo de amar la felicidad de los demás. Y entonces, la semana pasada y antepasada hablamos de los versos 1 y 2, donde dice que habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y estuvimos disertando a través de ese capítulo cómo Dios dice, la manera de ser santo, te voy a decir qué quiere decir. Y entonces Dios nos decía, vas a tener que santificar un día para mí, vas a tener que obedecer a tus padres. Y empezamos, como dicen por ahí, con el camino más diferente al que nos esperábamos, porque estamos acostumbrados a una persona que dice, ¿sabes qué? Esa persona es, dijeron más que santa es, y nos imaginamos a una persona así que está con sus manitas cruzadas y está así con la carita de angelito, ¿no? En una ocasión, me acuerdo, que todavía lo tengo por ahí, ¿verdad? Que idealizaban tanto a unas personas en una congregación que me regalaron una figura, ¿verdad?, de yeso con 2 angelitos así que estaban casi uno mirándose al otro. Y dije, esto es de cuenta que son santurrones esos que están ahí en esos dibujos, ¿verdad? Cuando venimos de las iglesias de cualquier tipo popular que tengamos, en los vitrales hay gente que está así con un aro luminoso como si fuera el sol en sus cabezas, y como que un santo es como que una persona que no hace nada y no sirve para nada, nomás para tenerlos en un nicho ahí bonito y límpiales el polvo, porque no hacen mal pero tampoco hacen bien. Y Dios viene a sacudirnos totalmente de eso. Dios viene a decir, yo quiero que seas santo, pero te voy a decir cómo es una persona santa. Y entonces Dios empieza a decir que una persona santa es una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y una persona santa es una persona que sabe obedecer, se sabe sujetar desde la niñez a sus padres. Y después de sus padres, pues está sujeta a reglas, está sujeta a las autoridades, como dice la palabra de Dios, porque sabe vivir bajo autoridad. Es una persona que sabe obedecer,
no está siempre con un espíritu de lucha y de autonomía y de caos. No, 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 no. Es una persona que sabe estar bajo autoridad. Y también vimos la semana pasada que el camino a la santidad son como si fuera la cruz, ¿verdad? Lo que es un madero vertical, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu mente, corazón y fuerzas. No es una opción, es un mandato. No es si te gusta o si quieres, sino es un esfuerzo espiritual. Es un camino de fe y un travesaño horizontal, donde se está refiriendo que también tienes que tratar también con tu esfuerzo espiritual, con tu fe, de saber amar y aprender a amar a las personas que te rodean, las que sean. Amar al ser humano. Amar a tu prójimo es amar pues al que te cruzas por enfrente. Entonces dijimos que Jesucristo resumió toda la Biblia, porque es toda la ley y todos los profetas, en 2 mandamientos, lo encerró todo, en un mandamiento que es: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego todavía se sacó de la bolsa otro antes de irse el Señor y dijo: y ustedes, como los que son mis creyentes, los que son iglesia, tienen que aprender a amarse como hermanos cristianos unos a otros, como yo los he amado. O sea, otro mandamiento nuevo nos dio. Entonces, cuando llegó Cristo, la santidad era una santidad austera, una santidad donde no tocabas cosas porque te podían contagiar, te podían contaminar. No te juntabas con gente que creía en otras cosas, te sacudías el polvo de los pies si alguien no era de tu religión. Y Cristo vino a decir que la santidad, ¿sí?, es un camino que tiene que ir envuelto en un hilo que es de amor. Todo lo que yo vaya tejiendo en mi vida, tengo que tener siempre un hilo dorado, donde con ese hilo voy mezclándole con los hilos con los que hago las cosas, y ese hilo se llama amor. Y ese amor debe de ser consciente, debe de ser natural, pero también nos está hablando de un amor que Dios te da para que lo ejerzas, que es sobrenatural, es el amor ágape. Y ese amor es dado por Dios a todos aquellos que le entregan su vida a Dios, que le entregan su vida a Cristo. Cristo es ese tipo de amor que te da. Por eso cuando Cristo vino, dijo: de nada sirve tu santidad, le decía a los fariseos, si no hay misericordia, no hay amor. Entonces, de nada sirve mi fe si no está también enhebrándose en el hilo del amor. De nada sirve hacer una obra especial, como dicen, incluso dar mi vida por toda la gente, si no tengo amor. Entonces, el amor es indispensable, es la revelación que vino a traer Jesús de Nazaret. Dice la Sagrada Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesús dice: sin santidad que tenga amor, nadie verá al Señor. O sea que si yo pongo mi atención en un camino más excelente, que es el Pablo el que comenta, que si yo las cosas cotidianas, sencillas, empiezo a conscientemente ponerle ese ingrediente de amor a mi vida, más consciente. Tengo que trabajar, bueno, si ya tengo que trabajar, pues hazlo con amor, para que valga, porque ese camino de trabajo que haces ordinario se transforma en algo sublime, en algo que está conforme a la palabra de Dios, porque estás poniendo el ingrediente indispensable, que es el amor a las cosas que haces. Es como la cocina, las que saben de cocina, a veces los frijoles les salen feos porque están de malas, ¿no es así? Cuando están así a las carreras y afanadas y enojadas porque el hijo no les obedeció, porque el esposo no les hizo caso, les salen los frijoles aguados y quién sabe a qué saben. Pero cuando se levantan inspiradas y el marido les llevó a cenar o tuvo un detalle o alguno de sus hijos les hizo el día, bueno, hasta las tortillas les salen ricas, ¿sí o no es así? Porque todas las cosas que hacemos con ese ingrediente,
todas las cosas simples y ordinarias que hacemos con ese ingrediente que es el amor, eso es Dios. Dios es amor. Entonces yo tengo que poner mucha atención a eso. Y todo aquello que impida a que yo tenga esa actitud para con Dios, para conmigo mismo, para con las personas que estoy conviviendo, todo aquello que estorbe a esa decisión de amar, de darme, ¿sí?, de servir con actitud de amor, de atención, de ponerle ganas a las cosas que hago. Todo eso, todo aquello que estorbe, tengo que ponerle yo mucha atención, porque no me va a permitir crecer en el amor. ¿Qué me voy a llevar de aquí, de esta vida? Nada, 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 nada. Entonces, ¿a qué vengo a esta vida si no me llevo nada? A desarrollar tu vida espiritual. A eso veniste. Hacer tesoros en el cielo significa que tienes que desarrollar, cultivar tu alma. A eso vienes. A desarrollar un camino de fe, porque nacemos con una medida de fe, pero tú tienes, no nada más es un don la fe, lo vimos en jueves, sino el jueves dijimos que también es una virtud, y yo también ese don lo tengo que trabajar. El amor es un don de Dios porque es sobrenatural, porque es el amor que es derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo, pero a la vez que es un regalo de Dios, es una cualidad que yo tengo que trabajar y es una virtud. O sea que si Dios me da un regalo, yo tengo que trabajarlo para que cuando vaya a darle yo cuentas a Dios, tengo que darle, mira Señor, con lo que hice con tu regalo. Dios me va a pedir cuentas de ese don tan maravilloso de la fe que me dio y qué hice con esa fe. Si la escondí, si la enterré, si la menosprecié, o si me afané por hacerme rico, como dice, no desiste en hacerte rico. ¿Por qué? Porque vas a invertir tanto, tanto, tanto que te vas a, dice que los deseos de tener más y más y más y más es un engaño, porque te ata, es una cadena que llega un momento en que ya no te puedes zafar y todo el tiempo estás pensando en el dinero y en dónde lo invierto y qué hago más, y si se me acaba el dinero pues tengo que invertirlo más, y entonces llega un momento en que te estás perdiendo lo más importante a lo que veniste, porque nada de lo que trabajes te vas a llevar. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Quiso decir Dios que el mundo no sirve para nada. No dijo eso. Dijo que hay valores que son temporales y valores que son espirituales, y a cuáles yo tengo siempre que cuidar más, los espirituales. ¿Por qué? Porque los temporales son una herramienta para yo desarrollar más mi espíritu. Los bienes temporales están hechos para que el hombre sea más bendecido y para que el hombre los use de una manera que sean instrumento de bendición para más vidas, para más personas. El dinerito que llega a mi casa a través de la bendición de Dios para mi vida, pues es un dinerito que es de mucha bendición para mi esposa, si es bien administrado, y es un dinerito que es útil y si lo cuidamos puede hasta ser de bendición para mis hijos, y si lo administramos bien, hasta para más personas, para mi mamá, etcétera, para personas que necesitan ayuda, etcétera. Entonces, si se fijan ustedes, si yo las cosas que hago, las hago con conciencia de que todo conlleva un desarrollo espiritual, voy a avanzar mucho, porque todas las cosas que pasen van a pasar para bien. ¿De qué? De mi desarrollo espiritual. Todo lo que me pase, todos los retos, todos los problemas de los cuales a veces estoy enojado, detente en tu enojo y revisa, Señor, esto que me está pasando, que dice la Escritura que todo es para bien, incluso lo difícil, incluso las piedras, incluso los tropiezos que hay en el camino, Señor, revélame para qué corrección de mi vida, para qué ajuste tengo que hacer para mi desarrollo espiritual, porque si yo me muero hoy, lo que me llevo son los tesoros espirituales que hice. Los tesoros materiales aquí se quedan. Desnudo llego y desnudo me voy. Y entonces yo tengo que cuidar mucho mi relación de amor que tengo con Dios y para con los demás. Porque
sin santidad, con amor, no puedo alcanzar el reino de los cielos. Entonces el pecado más grave que nos lleva al odio es algo que va contra ese amor. En la primera familia de creyentes, en la primera familia que Dios hizo, cuando Adán y Eva estaban separándose del jardín del Edén y tuvieron hijos, lo primero que sucedió es que de 2 hijos que tenían, era una familia feliz, cuando ellos les son enseñados por sus papás para amar a Dios por sobre todas las cosas y ofrendarle de sus frutos. Abel le dio un fruto y le fue agradable a Dios, y Caín le dio otros frutos y no le fue agradable a Dios. Y dice la palabra de Dios que el semblante de Caín se decayó, y el amor que había entre hermanos se perdió, porque en ese momento, ¿qué le generó que a Caín le estaba yendo mejor espiritualmente? Había más bendición espiritual para Abel que para Caín. ¿Qué pensó Caín? Le dio envidia. Y la envidia es la causa, es la madre de todos los odios. Es la madre del desamor. Y es de lo que tú y yo tenemos que cuidar siempre en nuestra vida de creyentes. La envidia genera división. La envidia genera el deseo de que a la persona a la cual tú le tienes envidia le vaya mal. La envidia se da entre iguales, entre los mismos carpinteros, entre los mismos comerciantes, entre los mismos hermanos, entre los mismos congregantes, entre iguales. A ti no te va a dar envidia si eres pobre de un rico porque no te sientes igual. A un rico no le va a dar envidia de un pobre porque no son iguales. Pero entre mujeres, porque son iguales, mujeres con mujeres, hay mucha envidia. Y si la mamá con la que tú estás relacionado, ella también es mamá como tú, ahí está la competencia. Y la envidia, ¿cómo se gesta? Se gesta desde el momento en que tú te da coraje por el bien que le va, por la buena suerte que le toca a tu vecino o a tu vecina. ¿Por qué a ella sí y por qué a mí no? ¿Por qué a él sí, era un bien espiritual? Quizás en ese momento Caín tenía más economía, mejor economía que Abel, pero Abel obtuvo un bien espiritual y le sacó una sonrisa a Dios del sacrificio que le había ofrendado, y esa diferencia le generó esa bendición, ese que Abel estaba contento y satisfecho espiritualmente. Eso le generó envidia a Caín porque no estaba teniendo, no estaba poseyendo, y decía, ¿por qué le está yendo bien a él? Porque él tiene algo que yo no tengo. Y de ahí se gestó en que empezó a pensar mal de su hermano, quizás a hablar mal de su hermano, y empezó todo lo que decía su hermano, lo poquito bueno que había, decía, este hermano pues sí le va bien aquí, pero le va mal acá. Y el que tiene envidia siempre está buscando errores en la persona a la cual tú le tienes envidia. Siempre está buscando los prietitos en el arroz, porque la envidia, aparte de generar odio, genera otra hija que se llama murmuración. Y cuando tú estás murmurando de alguien es porque le tienes coraje o envidia. La envidia tiene otra hija que se llama detracción. ¿Y qué son las detracciones? Es una difamación. La envidia genera esa actitud en la cual, si a esa persona que tú le tienes envidia porque es igual, parecida a ti en tu mismo nivel social, juega las mismas funciones, es de la misma familia, es del mismo barrio, pero si a esa persona le empieza a ir bien y a ti se te revuelve el estómago porque le está yendo bien, esa persona ni encuentra de que así se revuelve el estómago porque le está yendo bien, y entonces tú empiezas a cometer detracciones. Si las personas que son tus compañeros te dicen, hombre, ¿viste qué padre le ha ido a mi compadre?
qué bien le ha ido. Tú dices, sí, pero pues sí le ha ido bien ahí, pero si vieras cómo tiene mal aliento cuando se levanta en las mañanas, pero si vieras cómo le apestan los pies cuando vamos a jugar o a hacer pijamadas, y está siempre buscando hacer quedar mal a la persona, porque de alguna manera quieres socavar su éxito, de alguna manera quieres menospreciar, hacer menos la brillantez de la persona a la cual tú le tienes envidia. La envidia es un vicio contrario al amor, y es muy difícil de sacar porque pocos lo reconocemos que lo tenemos. Es muy difícil de confesar porque pocos nos tenemos, es un vicio tan enraizado en el alma que a veces la misma persona que tiene envidia es la primera que dice, no, pero yo no lo digo porque tenga envidia, no lo acepta. Por eso en la Biblia hay una cita en el libro de Proverbios. Me gustaría que me acompañaras en tu Biblia, en el verso 14, capítulo 14 y en el verso 30. Y dice que este proverbio dice que el corazón apacible, o sea, un corazón apacible es un corazón que tiene mucha paz. Dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Te lo voy a poner en mexicano. Un corazón que busca la paz, sigue la paz, le gusta estar en paz con Dios, le gusta estar en paz consigo mismo, le gusta estar en paz con los demás. Dice que eso, la persona que más se beneficia de ese corazón, de esa alma que guarda mucho la paz, es él mismo. ¿Quién es el ganón de esa paz? No, pues los vecinos, porque nadie se enoja con él. No, pues las comadres, porque ella nunca habla mal de las demás, siempre está queriendo decir las virtudes y no es una detractora, no está diciendo las cosas malas de los prietitos en el error, no lo señala, siempre señala lo bueno. No, esa no es chismosa porque no, esa está en paz con todos. Bueno, ¿quién es la ganona de esa actitud? Las amigas, la familia, el esposo porque tiene una mujer apacible y nunca hay pleitos en su casa. No, la persona que más se beneficia de esa actitud es ella misma. Dice que es vida de la carne, o sea que tu cuerpo físico, teniendo esa actitud y desarrollándola, cultivándola, el primer beneficiado es tu presión arterial, tu azúcar, tu colesterol, tu gastritis, sin colitis y nada que termine en itis. ¿Quién es el que más se beneficia cuando esa persona es apacible? Tú mismo. Dice, pues de la misma manera, una persona que está llena de envidia, dice, la envidia es un enemigo, un veneno para esa persona que está teniendo envidia. La envidia le está carcomiendo o le está echando a perder o le está pudriendo lo más profundo de su cuerpo también, los huesos. Una persona que tiene envidia es una persona que no sabe estar feliz porque estaba feliz y contenta porque ganó el América, pero nada más salió a decir, ganó el América y se encontró con que el vecino se compró un mejor carro que el de ella y ya se le fue el día. Ya no sirvió que ganara el América. Ya ahora sí, ya se le revolvió el estómago y dice, pues seguro que ha de estar metido en algo chueco y de seguro, y empieza. Ya se amargó, se le carcomieron los huesos y ahí va toda tullida a su casa, refunfuñando, hablándole o por el Facebook a todas las demás, no hablándole de las virtudes, sino hablándole con detracciones buscando un error, una falla, para exaltar esa falla y para que la gente piense mal de esa persona. Las personas que tienen envidia son las que siempre le están generando mala publicidad a los demás.
Entonces, y lo peor de todo es que la envidia, al paso de los días, al paso de los meses, va generando que te cae, ya no nomás no te cae mal esa persona. Ya eso de amar al prójimo ya no puedes hacerlo con esa persona. Te bloqueas, dices, bueno, ya llegó esta persona, y se le revuelve el estómago y empieza a mirarla de arriba hacia abajo, y empieza a mirarla, esos zapatos, y se ve los suyos, de seguro, y empieza, todo lo que brille en la otra persona le genera revoltura de emociones negativas a esta persona que tiene envidia, de tal manera que al rato ya no la tolera, no la acepta, y está contentísima cuando le va mal. Esa persona, ándale chiquita, ahora sí, ya te tocaba. Eso es justicia divina. Así es. Entonces una persona que tiene envidia se goza de cuando a las personas que les tiene coraje, envidia, no les va tan bien. Y se enoja y hace berrinche y medio cuando le va muy bien. Entonces su paz, su tranquilidad se bloquea totalmente porque está sometida, está sujeta, está como esclavizada al bien o al mal que le vayan, a los éxitos o fracasos de los demás. No puede disfrutar sus propios éxitos, no le sabe a nada su éxito porque siempre se está comparando con los demás, como si fuera una competencia. Y como ya está entrada la cuestión personal, llega un momento en que esa competencia hace que ya deje de estar espiritual, porque se bloquea totalmente tu capacidad de amar, de avanzar en el amor, de avanzar en el servicio, de avanzar en el dar, y se empieza a bloquear como en un techo que se llena y que no puedes tú de alguna manera ver la luz. Empieza ese techo de la envidia a hacer que no experimentes bendición de Dios. Y eso puede pasar en todo lugar, en los trabajos, en las familias, puede pasar en el matrimonio, entre las nueras, entre las hijas, puede pasar entre los mismos compañeros de lo que tú te dedicas, entre los mismos vecinos. Y eso contamina y contamina y contamina y genera cada vez más divisiones, de tal manera que llega un momento en que dices, o están contigo o están a favor de la otra persona, y empiezas tú a generar divisiones en tu familia, empiezas a generar divisiones de que bueno, pues es que por la envidia hay división, pleito, discordia, y los que están a favor del envidioso o los que están a favor de la persona envidiada. ¿Qué es lo que genera la envidia? Genera el éxito de los demás. Cuando a una persona le va mejor, eso es fruto de envidia. Eso es como una manera de que se estimula la envidia que hay en los corazones de las personas. En el Evangelio de Mateo 27, dice la palabra de Dios que Jesús vino a enseñarnos que la santidad es con misericordia. Dice la Escritura, vino a traernos la gracia y la verdad. Y cuando Jesús le iba bien, había mucha gente a su alrededor que se le revolvía el estómago porque Dios usaba a Jesús de manera maravillosa, porque tenía mucha popularidad, porque se acercaba con las personas y las personas se sanaban, se liberaban, hasta toda la gente que le daba coraje el éxito de Jesús estaba generando envidia Jesús en sus corazones y hablaban mal de Jesús y buscaban cualquier detallito. Sí, pero mira, sus apóstoles fíjate, ellos no ayunan como ayunan los nuestros, y siempre estaban buscando una crítica, porque ¿cuál era la madre del odio y del rencor y del coraje que le tenían a Jesús? La envidia.
Cuando viene Dios hecho hombre aquí a la tierra, con la pared con la que se enfrenta, con la raíz con la que se encuentra, no fue el odio de los judíos, fue la envidia de los judíos. Así de grave es este pecado. Por eso dice ahí en el verso 11, cuando Jesús estaba ante Pilato, dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y dice el verso 18: porque sabía que por ¿qué? Envidia lo habían entregado. La envidia empezó ellos no se dieron cuenta, pero la envidia se fue haciendo cada vez mayor y mayor a mayor. Y el colmo de los milagros, cuando se hizo super mayor, fue cuando antes de ser crucificado Cristo resucitó a Lázaro. Y dice que todos buscaban ya no prenderle, sino matarle. La envidia llega un momento en que te ciega, el odio, empiezas a aborrecer tanto a esa persona que ya no quieres que exista. Ya no quieres que viva. Eso fue lo que pasó con los hermanos de José, el soñador. Los hermanos, cuando se dieron cuenta que era muy amado por su padre, por su papá, Jacob, ellos le tenían envidia. Y luego este muchachito, pues muy ingenuo, les platicaba los sueños que tenía, donde todos los sueños eran de que ellos al final lo iban a obedecer a él, y más coraje les daba. Pero la envidia se fue haciendo que murmuraran contra él, que fueran detractores, que estuvieran ellos, y cada vez había algo visible que les mostraba que era una competencia, y de que cuando ellos tenían sus ropitas de acá, de la pulga, y este niño traía de Estados Unidos una túnica de muchos colores, ¿sí? Y entonces esa túnica de muchos colores que le había regalado su papá les alimentaba más la envidia. Y la envidia llegó un momento, dice la palabra, que ellos, cuando tuvieron la oportunidad de lastimarlo, no lo querían golpear, querían matarlo, a su propio hermano. ¿Y de dónde viene ese origen de la envidia en esa familia? ¿De dónde viene ese origen? De lo que vieron en su casa. El patriarca Jacob tuvo dos mujeres. Una era Lea y la otra se llamaba Raquel. Una era la esposa que tuvo que casarse con ella, y otra la esposa que él eligió. Y entonces a la esposa que él eligió, que él amaba, porque nadie puede mandar en el corazón, él amaba mucho, ¿a quién era? ¿A Lea o a Raquel? A Raquel. Entonces desde la casa de Jacob, donde nacieron esos 12 hijos, había un espíritu de envidia. Estaban ellos comiendo ese espíritu de envidia, porque había envidia de... ¿Quién era la envidiada? No, Lea era la envidiada. Lea era una mujer espiritual, para que me entiendan. Lea, una mujer espiritual, buscaba de Dios,
cuando las cosas iban mal, no le echaba la culpa a la que le iba bien, y Dios escuchaba, que es el que bendice, la exaltaba a Lea. Y cuando las cosas iban mal a Raquel que en lugar de buscar de Dios y decir, Señor, pues qué culpa tiene Lea de que le vaya bien, si el que da bendiciones y favores y misericordias eres tú, toda buena dádiva viene del cielo, ¿qué me tengo yo que estar peleando con mi hermana? Y es mi hermana. Pero Raquel, en lugar de orar a Dios, se dejó de llevar por la envidia y le hacía la vida de cuadritos a Lea, porque ella sí podía tener hijos y Raquel no. Y de ese pleito antiguo empezó a haber una competencia a ver quién tenía más hijos de Jacob. Y entonces, cuando ya no podían tener hijos por sí mismas, pues ahí te va mi muchacha. Y le agarraban a la criada y ándale, que sea la criada la que tenga. Le ponían al pobre Jacob, bueno, no creo que sea pobre, ¿verdad? Pero ponían a Jacob y decía Jacob, bueno, pues ya oramos y ya queremos que tú tengas relaciones con mi muchacha, y cuando vayan a hacer el bebé, yo lo voy a agarrar, yo lo voy a matar y ese va a ser mío, porque mi muchacha es mi propiedad, así era antes. Y Jacob nomás decía, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Pero no hacerles el cuento más largo, vamos a buscar eso. Esa familia tan llena de envidia. Génesis 29. Y de ahí comieron los 12 hijos, por eso no es de suponer, pues lo que los hijos ven eso hacen. Por eso se les hizo muy fácil odiar, aborrecer y querer matar a su propio hermano, a José, los 11 hermanos. Dice el verso 29, el capítulo 29, verso 16, que Labán era el tío de Jacob, tenía 2 hijas, y el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la más chiquita era Raquel. Y dice la Biblia que los ojos de Lea eran delicados, ¿sí? Era su mayor virtud. Pero Raquel no nomás eran sus ojos, sino era todo, ¿verdad? Ojos, cabello, cuello, espalda, cuerpo, piernas, todo. Entonces Raquel dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y el Jacob, ¿de quién se enamoró más? Pues de Raquel. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días. ¿Por qué? Porque estaba bien enamorado. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él, o sea Jacob, se llegó a ella. Y dijo Labán, su sierva Zilpa, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Viene la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó. Dice, también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. 2 mujeres del mismo nivel, y a una, las 2 estaban con el mismo esposo, y una estaba muy amada, se sentía muy amada, era consentida, las miraditas que se echaban, el trato era diferente de Jacob para con esta Raquel, y Lea pues sí la trataba, la sobrellevaba, le miraba los ojitos bonitos que tenía, pero se notaba la diferencia. ¿Y qué hizo Lea? Le echó la culpa
por facilota a la hermana, no, se puso a orar a Dios. Lloró su pena porque decía, pues ni modo que yo pueda mandar en el corazón de mi esposo, por más que me pongo brillo en los ojos y me peino diferente y me levanto y estoy más hacendosa y estoy más limpia que mi hermana y todo, pero de alguna manera el corazón ya estaba dado de parte de su esposo para con su hermana. Pero Dios, que está siempre viendo la supervisión de cada uno de nosotros y cómo nos puede ayudar todo a avanzar a través de la fe de Lea era tan especial para Dios que dice ahí en el verso 31 que vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Muy bonita, pero no le daba hijos. Entonces dice el verso 32 que concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, que significa vean mi hijo, o sea, ved a mi hijo, es lo que quiere decir Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción y ahora por tanto con este hijo me va a amar mi marido, ¿sí? Y luego dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Paramos aquí. Y empezó la familia a crecer a expensas de los hijos de Lea. Estaba Rubencito y estaba Simeón corriendo, haciendo travesuras, y aunque Jacob prodigaba y seguía enamorado de Raquel porque lo hacía feliz su mujer, tuviera o no tuviera hijos, le hacía feliz su mujer, ella ya dejó de sentirse satisfecha por eso y empezó a ver cómo le iba a la otra hermana, cómo le iba a su hermana, y empezó a ver que su hermana tenía algo que ella no tenía y empezó a sentirse con envidia y empezó a perderse el amor de la hermana, de hermanos. Dos mujeres que crecen juntas, y empezó a enfriarse la relación, empezó por dentro, en lugar de clamar a Dios y dice, Señor, no me permitas que odie a mi hermana o que le tenga recelo, pues a final de cuentas, mi hermana no es la que genera hijos por sí misma, ¿quién se los da? Dios. Entonces, en lugar de buscar al dador de las cosas, a pedirle, Señor, dame la gracia, y no estarse peleando con su hermana, se fue llenando el corazón de amargura de esa mujer tan bella que era Raquel. Y luego dice que en el verso 34 dice que concibió otra vez otro niño y dio a luz un hijo y dijo ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, Rubén, ¿sí? ¿Y quién es el otro? Simeón, y le voy a Leví. Rubén significa ved un hijo, es lo que quiere, vean, es un hijo. Simeón significa Dios ha oído mis clamores, porque aunque tengo un hijo, sigue el corazón de mi esposo amando más a Raquel. Y luego el nombre de Leví significa unión. Dice, pues aunque ahora ya tengo 3 hijos y con este tercer hijo, mi esposo va a estar más unido a mí. ¿Y qué piensan que estaba pasando en el corazón de Raquel? ¿Estaba bien contenta por cada vez que estaba emocionada? ¿Qué estaría haciendo Raquel? ¿Estaría pendiente de que saliera bien el parto? ¿Qué se habrá imaginado Raquel? ¿Qué deseos habrá tenido Raquel contra su hermana porque la envidiaba? Ahí se los dejo de tarea. Entonces dice la palabra de Dios que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, y por eso llamó su nombre Judá, que significa alabanza, y dejó de dar a luz. Y luego viene toda la atención sobre Raquel. Y dice que viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos. Yo me imagino que lo ponía frente al tocador y le empezaba a golpear y dame hijos, dame hijos. Y si no me muero, imagínense la desesperación. Ya no le llenaba el amor de su esposo. Aunque tenía el amor de su esposo, ya no disfrutaba lo que tenía
Raquel porque estaba siempre pendiente más de lo que no tenía, que eran los hijos que le había dado su hermana a su esposo. Así somos nosotros. Llega un momento en que dejamos de disfrutar lo que tenemos porque nos hace sombra el éxito de las personas que están a nuestro alrededor. Se nos revuelve el estómago cuando alguien decimos, pero ¿por qué esa persona no lo merece? Mira mi esfuerzo. Y empezamos a generarnos de llenarnos de envidia, y la envidia apaga el amor hasta de un hermano. Apagó el amor del esposo. Ya no le satisfacía el amor de su esposo. Ella quería tener lo mismo que su hermana. Y si ustedes siguen leyendo en casa el capítulo 30, al pobre de Jacob lo utilizan como semental, porque le dicen, ahora llégate a mi criada. Ah, sí, y vi a la otra, ahora llégate a mi criada. Y así fueron los 12 hijos. Ahora tú, ahora ponte conmigo. Y empezaban. Al pobre de Jacob ya llegaba y dice, ¿ahora qué me toca? ¿Qué sigue? Y se llenó de 12 hijos fruto de la envidia. De tal manera que cuando nace José y se llena de amor por José, Jacob, por su hijo penúltimo, porque fue José y después Benjamín, pues eso generó que hubiera tanto odio. Estaban enseñados a ser así, no había amor. Donde hay envidia no hay amor. En esa familia patriarcal no había amor, porque se llenó, es lo contrario al amor, la envidia. Y la envidia es la madre de todo lo que es contrario al amor. Por eso yo tengo que analizarme y decir, Señor, verdaderamente me gozo, me deleito porque le va bien a mis hermanos, a mis cuñados, a mis amigos de la empresa. Me pongo contento porque ascendieron a este y no me ascendieron a mí, porque es Dios el que bendice. O me pongo a llenarme de envidia y ya no lo quiero ver, o nomás lo sobrellevo, o nomás lo tolero, como pasó con Jesús. Jesús estaba rodeado de mucha gente, pero mucha gente era hipócrita porque dentro de sus corazones había envidia. Y fueron los que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, cuando estaban ahí. Entonces nosotros no estamos exentos de ese sentimiento, de ese vicio del corazón. No es una cualidad, es un vicio. Pero es el que genera una de las más grandes insatisfacciones de tu vida. No permite que puedas disfrutar ningún bien, porque siempre que estás disfrutando algo, cuando ves que a alguien le va mejor que a ti, se te hace revoltura de tu estómago. Te hacen pasar un mal rato. Y no es que te hagan pasar un mal rato, sino simplemente estás atado a ese espíritu de envidia. Dios nos tiene que ayudar en estos exámenes que estamos haciendo antes del retiro. Nos tiene que ayudar a decir, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que tengo envidia contra estas personas. Sí las puedo ver, pero no hay un sentimiento de amor. No soy libre para amar a esa persona porque me gana más el coraje, me gana más el sentimiento, me gana más esta sensación de rechazo, porque esa persona tiene algo que yo no tengo. Eso se da mucho entre las mujeres. Cuando empiezan a adelgazar, cállense la boca. Cuando alguien compra un vestido muy bonito, cuando alguien entre las amigas, alguna tiene el novio que todas las demás quieren, se rompen las amistades. O son amistades aparentes porque están esperando a ver de qué manera le bajan al novio una a la otra. Entonces nosotros tenemos que entender que en este mundo de competencia hay mucha envidia, pero Dios no quiere que nosotros tengamos ese sentimiento. Dios no quiere que tengamos eso, sino que reconozcamos y rechacemos y le pidamos perdón. ¿Qué tengo que hacer para poderme vencer esa envidia? Tengo que pedirle perdón a Dios porque es un pecado, no es una debilidad. Es un pecado, ante los ojos de Dios es algo muy grave, que no va a permitir que avances a donde Dios quiere que avances. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo reconozco que estoy con esos sentimientos? Debo de reconocer ante Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a amar a esta persona como tú la amas.
Porque ¿quién es el que nos está bendiciendo constantemente? Cuando nos vamos de aquí, ¿quién está sobre nosotros para bendecirnos, para cuidarnos, para ayudarnos? Dios. Y a cada quien dice la palabra de Dios que Dios le está dando la ayuda necesaria, como se la dio a Lea, que al ver que era menospreciada, dice, esta mujer no tiene el amor del marido. Ella siente constantemente esas insinuaciones de amor hacia la otra persona. Déjame, le doy una alegría, un deleite, una consolación, y le dio hijos. Dios siempre va a estar buscando de alguna manera darnos lo que necesitamos, no lo que queremos. Entonces, cuando le está yendo bien a alguien, no te tienes que enojar con esa persona, no te tienes que enojar con Dios. Tenemos que decirle, Señor, gracias porque le está yendo bien a esa persona, y también ayúdame a mí, como le estás bendiciendo a esa persona, bendíceme también a mí, porque Dios es un Dios que no tiene favoritos, dice la Sagrada Escritura. Dios siempre nos ama a todos está al pendiente de todos nosotros. Y cada quien tiene un destino diferente, cada quien tiene que caminar un camino diferente. No nos podemos comparar mucho, porque aunque somos hermanos en Cristo de la misma congregación, cada uno de nosotros tiene un camino muy particular que tiene que desarrollar su fe y su amor y su vida espiritual. Nos podemos apoyar, pero no nos podemos comparar tanto, porque cada quien tiene tareas que hacer. Saliendo de aquí, el Espíritu de Dios te pone en tu mente tareas diferentes a cada quien hacer de lo que Dios está trabajando en tu vida. ¿A quién tengo que acudir para tener un corazón limpio, un corazón sin hipocresía, un corazón sano? A Cristo. Cristo es el que me tiene que decir, Señor Jesús, dame la gracia de dejar a un lado ese espíritu de envidia, esa actitud de envidia. La envidia es la madre de todo lo que es contra el amor. Y que Dios nos ayude con esta charla que hemos tenido hoy a ponerle mucha atención a eso y no dejar ninguna cosita chiquita de envidia en nuestro interior. Que le fue bien y vamos a hacer esta oración mientras pasan un canto de gratitud a nuestro Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos diste de la gracia hoy de escuchar, donde entendemos que la envidia carcome los huesos, que la envidia es lo contrario al amor y es la madre del odio, la madre de la murmuración, la madre de estar denigrando y menospreciando y difamando la reputación de los demás, la madre de lo que se goza con cuando les va mal al prójimo y que se aflige cuando le va bien al prójimo, la madre del resentimiento. Señor, danos la gracia de reconocer ese pecado, Señor, ese pecado que es contrario a ti y que es un estorbo para experimentar más amor entre unos y otros, y sobre todo para aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Danos tu bendición, Padre Santo, este día, y con este canto que vamos a cantar, entonar con nuestra alegría y gozo y gratitud, oramos al final para ser despedidos. Amén. Padre Dios, te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, que nos des la bendición de lo alto sobre todos nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra esposa, nuestro esposo, sobre nuestros hijos. Y danos la gracia, Señor, de poner en práctica, de hacer todas las cosas con mucha entrega, con mucho amor, con mucho cariño, Señor, porque lo estamos haciendo para ti, Señor. De buena voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Te pedimos que nos dé la gracia de reconocer esos vicios, esas actitudes que son contrarias a tu voluntad, Señor, de la envidia, Señor. Danos la gracia, Señor, de reconocer y arrepentirnos de corazón de ese pecado, y danos la gracia de experimentar más amor tuyo, Señor, que se extienda nuestro corazón más hacia ti, y llénanos más de tu amor, de tu presencia divina, Señor. Te pedimos que nos libres de todo mal, que nos guardes de todo aquello que sea la violencia, la maldad. Señor, danos la gracia de tu bendición sobre todo lo que hacemos, Padre, y te pedimos que por todas las personas que están sufriendo mucho, Señor, la ausencia de sus hogares y esa isla Barbuda donde quedó totalmente destruida, y son 1,600 personas que quedaron sin hogar, Señor, y para tantas personas que están experimentando una prueba difícil, Señor,
donde tienen que emigrar a otras partes, Padre, donde tienen que dejar sus trabajos, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros y ayúdanos a sensibilizarnos más y a tener un corazón más intercesor unos por otros, por todas las personas del terremoto, Señor, que hubo y que está la gente sufriendo, está al pendiente porque están diciendo que va a haber más cuestiones de terremoto, Señor. Danos esa protección tuya y te damos gracias porque aquí en Laredo nos has guardado y nos has protegido. Danos la gracia de ser agradecidos contigo, Señor, valorar lo que tenemos y en este tiempo de refrigerio y de paz entregarnos más a ti, Señor. Danos la gracia de estarnos preparando más y más para el retiro que queremos hacer, Señor, donde queremos apartar un tiempo para estar más llenándonos de ti, más contigo, Señor. Todo esto, Padre Santo, recibiendo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sobre todos nosotros, te lo agradecemos, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dense un saludo de paz y Dios nos los llene de muchas bendiciones. Amén.